Un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como bien decimos en este canal, por lo general lo decimos al final, gracia y paz. Eh, Estamos contentos porque estamos tocando esta serie temática principalmente relacionada con el evangelismo, las misiones en distintos contextos, en un contexto cultural, en un contexto urbano, lo importante de la contextualización, lo importante de no descontextualizarse o contextualizarse demasiado con la cultura. El centro es Jesucristo, el centro es su palabra. Y nos cuesta a nosotros como cristianos. Perdemos el foco muchas veces, perdemos el foco en las doctrinas, perdemos el foco en las costumbres, perdemos el foco en las tradiciones, perdemos el foco en otros argumentos, utilizamos las escrituras para decir cosas que no se dicen o las interpretamos en nuestra época cuando en la época que las dijo el Señor Jesús tenían otro significado, tenían otra dirección, apuntaban hacia otro lugar y con eso también manipulamos a las personas. Tenemos que ser muy cuidadosos con la palabra del Señor. Es su palabra, eso en el fondo no. ¿Qué más podemos decir? Es la palabra de Cristo y tenemos que ser cuidadosos con ella. Y estamos hablando acerca de este tema. Quisiera a lo mejor cerrar un poco este tema de señalar un poco qué son las ciudades, porque hemos hablado sobre el evangelismo en las ciudades también, pero no le hemos puesto quizá ese énfasis en qué es lo que representan también. Es importante que lo miremos. Eh, Vamos a orar primeramente para que el Señor también toque nuestro corazón y nos lleve también a mirar algunos aspectos de la Escritura. Quisiera invitarte a que puedas leer el capítulo 4 de Génesis, que sea tu reflexión cristiana para contextualizarte también. Eh, Porque es muy importante y a lo mejor después, cuando lo veamos en la meditación, le vas a encontrar el sentido. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos acompañe en este tema. Querido Señor, queremos pedir tu dirección, porque muchas veces los propósitos tuyos los hemos cambiado, los hemos transformado, no hemos seguido tu voluntad, te hemos desafiado y no hemos considerado tu palabra, no hemos escuchado tu voz, pero queremos ser verdaderamente personas que aún a pesar de nuestra tosudez, de eh, de nuestras intenciones egoístas, queremos servirte, Señor. Queremos ser misioneros, queremos ser evangelistas, personas que tú nos uses para presentar en nuestra vida, en nuestro testimonio, tu palabra, Señor. Queremos llenarnos de tu gloria y seguir una vida en rectitud para poder vivir el Evangelio, Señor. Todo te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchos cristianos en el día de hoy son distintos, son diferentes y hasta hostiles para con las ciudades. Algunos las consideran una fuerza negativa, en el sentido de que, ¿qué son las ciudades? Pueden ser eh, una piedra de tropiezo para algunos cristianos. Algunos las consideran una fuerza negativa que mina la creencia y las normas morales, en cuanto a otros las ven como irrelevantes en la misión y en el vivir cristiano. Muchos cristianos quieren ir a otros lugares, al África, a lugares distintos, eh, porque quizás no sentimos que la misión no está puesta en las ciudades. Eh, Porque están carentes de muchas eh, posibilidades por normas morales,
por lo difícil que son. eh, y algunas jóvenes están adoptando una visión romántica de la ciudad, mientras tanto la visión bíblica es bien distinta. Ellas no son hostiles ni románticas, no tienen ni lo uno ni lo otro en el fondo. La ciudad tiene una naturaleza doble porque es humanidad intensa, finalmente. Un zoom que destaca lo mejor y lo peor del ser humano. Eso es una ciudad. Así la Biblia hace el relato de las ciudades como lugares de prevención y de violencia, así como también un lugar de refugio y paz. Los capítulos 4 y 11 de Génesis describen en sus edificaciones como descendientes de Caín, por ejemplo. Génesis también retrata el pecado de las ciudades como Sodoma y Gomorra. Aún así, en el Salmo 107 se habla de un grupo de personas que caminó sin encontrar ciudad donde los hombres pudiesen habitar y estaban sedientos hasta al punto casi de desfallecer. En su angustia clamaron al Señor y Él los condujo por un camino correcto para llegar a la ciudad que pudiesen habitar. En muchos aspectos nosotros hacemos de las cosas un medio, un fin. Las ciudades no son, en este sentido, no son ni buenas ni malas. Nos casamos con una postura, algunos ven a la ciudad como algo malo, perverso, y otros en su época lo vieron como como algo positivo, así como fue Jerusalén en un inicio. Incluso el Señor nos tiene una ciudad celestial. Entonces, eh, si uno se pone en esa postura, y a lo mejor podría decir que las ciudades son positivas. No tienen ni bueno ni malo, solamente que la ciudad, la nueva Jerusalén, va a ser la ciudad perfecta, porque no va a ser hecha por la mano del hombre, no es hecha por mano humana, sino que es una ciudad celestial y que tiene una base celestial. Pero viviremos en una ciudad celestial, donde estará la presencia de nuestro Señor y donde no habrá ni siquiera un templo de adoración, porque Cristo será nuestro templo. Mira qué tremendo. Entonces, casarnos con una postura que las ciudades son malas y que el Señor no tenía esto, que no quería este propósito, otros dicen que sí, porque el salmista recibió en visión que en el monte de Sión tenía que, donde estaba ahí el pueblo de Jebús y se iba a levantar la ciudad de Jerusalén. Entonces, cada uno tiene sus posturas, pero si nosotros vamos y consideramos que la revelación es progresiva, el Señor tiene una ciudad y es su nueva Jerusalén para cada uno de nosotros, que bajará del cielo mismo y se transformará en la capital del universo. Así que ponerte a discutir si las ciudades son buenas o son malas, mm, ¿no piensas que es una estupidez? El salmista retrata la vida de las personas sin ciudad como algo malo, por ejemplo. De este modo, el retrato es rico en matices. La estructura de la ciudad revela el potencial positivo que puede ser usado para la gloria de Dios, sino que también puede ser un instrumento que intensifica la rebeldía humana contra el Señor. Puede tener los dos aspectos. Hay un teólogo llamado Meredith Klein que observa lo siguiente: la ciudad no debe ser vista como una invención maligna del hombre caído, como muchos lo atribuyen en ese sentido y que hacen verdaderas predicaciones en contra de la vida urbana, permiso, y que no era el deseo del Señor. La ciudad no debe ser vista ni como maligna ni como algo positivo, aunque en la Biblia en algunos aspectos es alabada y en otros es vilipendiada. Desde el principio, el objetivo principal establecido para la humanidad fue que la cultura humana tomase la forma de ciudad
¿En qué sentido? En la incumbencia cultural dada en la creación fue de que hubiese una construcción, por tanto, después de la caída, eh, desde el jardín del Edén, la ciudad continúa siendo un beneficio, sirviendo a la humanidad como un refugio. El Señor nos puso un refugio que fue el paraíso, o sea, el paraíso terrenal, como la situación eh, después de la entrada del pecado, lamentablemente fuimos exiliados de ese lugar, que era una fortificación y un cuidado, era una especie de ciudad. Y al analizar el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios se volvió misionero en las ciudades también. El cristianismo fue forjado en una vida urbana. El Señor utilizó a personas galileas principalmente para entrar eh, en este plan de salvación. Su pueblo conseguirá sentirse completamente en casa. Eso fue lo que el Señor hizo. Y Él fue a las ciudades, como decíamos en unos capítulos anteriores, que cuando llamó a los 12, en Mateos 11:1 dice, y después de esto les dio sus mandamientos a los 12 discípulos y de allí se puso a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces el Señor no tenía problema con el tema, pero he escuchado predicaciones con respecto al tema de que no eran los propósitos de Dios, que esto, que aquello, y nos entrampamos en cosas que son irrelevantes. Y como dije, el Nuevo Testamento también, el pueblo de Dios se volvió misionero en las ciudades. El cristianismo fue forjado en una vida urbana, principalmente. Los primeros cristianos iban a las ciudades a predicar. Cuando el futuro de Dios llegue en la forma de una ciudad, va a llegar la nueva Jerusalén. Su pueblo conseguirá sentirse completamente en casa y esa va a ser la verdadera ciudad que siempre el Señor quiso. La naturaleza caída de la ciudad será totalmente derrotada y resuelta. El Señor podría haber restaurado el paraíso, pero no, nos tiene una ciudad perfecta. Una ciudad no hecha como un edificio humano, sino que una ciudad con propósitos celestiales. Él, en ese sentido, es una ciudad santa, una nueva Jerusalén. Y eso es lo que el Señor pretende. Entonces muchas veces nos entrampamos en ridiculeces. Nos entrampamos en ridiculeces. Y he escuchado predicadores muy respetables, muy considerables, que han hecho alegoría de las ciudades y hay otros predicadores muy respetables y muy considerables que quizás en ese espíritu de mostrar en su sinceridad lo han entendido mal y aborrecen a las ciudades porque consideran que no era el plan divino. Pero escucha la última revelación de Cristo en el Apocalipsis. La nueva Jerusalén, la gran ciudad de Dios. La palabra se explica por sí misma. No hay que ser un genio ni hay que ser un sabio para entenderlo. Así que el tema no es ese. El desafío del ministerio de las ciudades es lo que debemos pensar. Hay un desafío, el crecimiento y la influencia importante en las ciudades es importante. Los días de hoy provocan a la misión cristiana un enorme desafío. El primer problema al respecto, a simple vista y en cuestión de escala y de economía, es vital que haya cristianos en iglesias. Eso es fundamental. Es, es prioritario que lo abordemos desde ahí. Es de verdad que tenemos que tener ese sentido. Es vital que haya cristianos de iglesias donde haya personas. Hay iglesias que construyen porque aborrecen la ciudad y donde está la maldad y esto, aquello, tienen iglesias en los campos
¿Y quién va? ¿Para juntarse cuatro o cinco personas? ¿Para juntarse 20? ¿Será ese el propósito de nuestro Señor Jesucristo? La iglesia cristiana no está reaccionando rápido o lo suficientemente para acompañar el intenso crecimiento de la población urbana. Perdón, estoy un poco congestionado. El desafío en este sentido no es solo numérico, no es solamente porque hayan más personas y que el avance pueda ser más rápido, el trabajar en las ciudades, sino que es porque el Señor quiere alcanzar a todos a través de nosotros como instrumentos y no nosotros instrumentalizar al Señor. Eso lo tenemos que tener muy claro. No es el desafío numérico. Nuestros propios moldes del Evangelio tienen que volverse cada vez más centrados en la persona de Cristo y no estar discutiendo por tonterías. Misioneros norteamericanos, estadounidenses que sirvieron al Señor en China dijeron al respecto de la dificultad de evangelizar en los grandes centros urbanos. Afirmaron que el enfrentamiento fue focalizado no solamente por la barrera idiomática o cultural, sino que también por la forma de la vida urbana. Todos los miembros del equipo oriundos de pequeñas ciudades del medio oeste de los Estados Unidos no estaban preparados porque no tenían una vida urbana. Vivían en pequeños pueblitos de Estados Unidos y fueron a evangelizar a grandes ciudades, no tenían la preparación. Y fue eso el problema. Y un líder fue lo suficientemente sincero y dijo y explicó, aprender el idioma fue la única buena ayuda que tuvimos. No recibimos ningún entrenamiento sobre cómo vivir en ciudades grandes y no alcanzar a una población urbana, así que hemos sido ineficientes. Claramente asumió el compromiso y la responsabilidad y de lo que pasaba. Otro desafío del proceso de globalización y de este aspecto de las mega ciudades, las megápolis, el proceso de migración de los cristianos de regiones de distintos lugares del mundo, como países del hemisferio sur, donde la creencia del cristianismo ortodoxo y la mirada sobrenatural o creencias está en crecimiento. No no solamente en los distintos continentes, sino que también en una mirada del hemisferio norte y la mirada del hemisferio sur se chocan culturalmente. Las migraciones como en ciudades grandes como Londres, París y Nueva York viven situaciones muy complejas de poder desarrollar el evangelio, porque está centrado en estructuras, está centrado en estrategias humanas y no en la persona de Cristo. Y tenemos problemas étnicos, tenemos problemas raciales, tenemos problemas en los centros urbanos, en las universidades, en las formas de cómo comunicarnos, pero Cristo es transcultural, es acultural. Una iglesia que florece en una ciudad desarrollará una comunidad de cuyos miembros se esparcen naturalmente por las distintas regiones y el entorno y en otras ciudades y pueden desarrollar un trabajo misionero. El evangelismo urbano exige minuciosos conceptos y estudios sobre el tema. Por ejemplo, de un modo conciso hay que mirar algunos aspectos. Por ejemplo, el evangelismo de casa en casa. Dependiendo del lugar, puede ser muy efectivo, pero hoy día en centros urbanos muy grandes puede ser que no te abran la puerta. En algunos lugares sí puede estar presente, pero en otros lugares no va a tener ese resultado, porque no te van a abrir la puerta. La predicación al aire libre es un tipo tradicional bien aceptado y está bien desarrollado, pero puede ser también que hoy día en algunas ciudades esté prohibido
y que realmente no tengas el espacio y en una ciudad grande que se mueve y es muy diversa, quizás no tendrás la audiencia para hacerlo. Desarrollar conferencias hasta los años 70 y 80 era un método tradicional y resultaba muy influyente, pero quizás el día de hoy el desarrollar una conferencia y hacer un estudio doctrinal sobre algunos aspectos no va a tener el impacto que tenía hace 30 o 40 años atrás. Desarrollar series de conferencias igualmente como método tradicional resulta de algo eficaz en algunos lugares, pero quizás en otros lugares no. Entonces, cada uno de estos aspectos tenemos que mirarlos. Campañas evangelísticas, cruzadas evangelísticas de gran envergadura en un estadio, en un lugar gigante, puede que resulte como puede ser que no. Hoy día la evangelización es muy diversa. Los medios de comunicación son diversos. Los grupos no son específicos y son heterogéneos. Entonces, cada una de las posibilidades y cada una de las plataformas debemos usarlas. La evangelización de personas eh, con necesidades especiales, también hablamos tiempo atrás sobre cómo mirar ese sentido, aquellos que quizás carecen o se viven algunas situaciones. Personas que sean estudiantes o personas que están en necesidad, que puedan tener alguna dificultad, están carentes de libertad, prisioneros o viviendo una adicción, también es algo que tenemos que mirar y que en cada sentido podemos desarrollar un proyecto. Pero ¿sabes qué? Para ello, para tener un proyecto real, no podemos hacerlo sin conocer a las personas. Cristo, cada vez que tuvo un proyecto misionero, lo primero que fue y lo primero que hizo fue un diagnóstico. ¿En qué sentido? En mirar la necesidad de la persona. Cristo tenía una mirada diagnóstica y podía leer las mentes de la persona y descubrir su necesidad para llegar al punto y tocar la fibra más íntima de ese ser humano. Por eso su predicación era efectiva y eficaz. Y también por eso experimentó el rechazo. Porque así como le siguieron, muchos también dieron media vuelta y abandonaron su predicación. La iglesia cristiana de este tiempo, que está inserta en un contexto cultural, en un contexto epocal y en un contexto urbano, tiene que leer a las personas, tiene que empaparse de y debe hacer un diagnóstico de una lectura sencilla de las necesidades que las personas tienen. Y la necesidad principal es la esperanza. La fe y la esperanza, cada uno de nosotros está carente de ella. E incluso nosotros mismos los cristianos estamos faltos de fe y de esperanza. Así que ese es nuestro mayor desafío. Que el Señor te bendiga grandemente y que realmente te permita leer la necesidad de la persona a quien tú te dirijas para presentarle el Evangelio, no de una manera doctrinal, sino que de una manera real, en visto y puesto en la persona de Cristo. Que el Señor te bendiga grandemente y como decimos siempre, gracia y paz.